Presencia Politécnica en Michoacán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. El día de hoy nos encontramos transmitiendo desde el Jardín Lucía de la Paz en la ciudad de Jiquilpan, Pueblo Mágico. Para esta emisión tengo el gusto de que nos acompañe el doctor José Venegas González. Él es profesor investigador en el CIDIR Unidad Michoacán. Gracias, José, y bienvenido a tu programa. Muchas gracias. Para dar inicio comenzaré señalando sus datos curriculares más destacados. Él es ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Agrobiología Presidente Juárez de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con una maestría en ciencias en la especialidad de Química de Suelos en el Colegio de Posgraduados Chapingo, Estado de México. Además, es doctorado en Edafología en el Colegio de Posgraduados. Asimismo, ha dirigido varias tesis de licenciatura y maestría. Ha impartido además los cursos de métodos estadísticos y fertilidad de suelos en la maestría que se oferta en el CIDIR Unidad Michoacán. Ha publicado varios artículos en revistas, presentado congresos e impartido conferencias de diferentes temas a nivel nacional e internacional. Además, ha dirigido varios proyectos de investigación sobre tópicos de su especialidad. La línea de investigación que el doctor ha venido trabajando es sobre gestión de residuos sólidos, orgánicos, agrícolas, ganaderos, domésticos e industriales. En este sentido, el tema de hoy se titula Residuos sólidos orgánicos, para lo cual iniciaremos viendo las siguientes cápsulas en las que se amplía información al respecto. La contaminación ambiental, el cambio climático y el calentamiento global, en parte como una consecuencia de la quema de combustibles fósiles, deforestación, cambio del uso del suelo, aplicación agrícola de agrotóxicos, gestión inadecuada de los residuos sólidos orgánicos, entre otros, son problemas que directamente afectan a todos los seres vivos del planeta, al hombre, a las plantas, a los animales y a los microorganismos. Con toda la problemática anterior, se está exponiendo a la Tierra a cambios significativos con los cuales se puede acabar la vida terrestre. Desde un punto de vista autocrítico, el hombre es el responsable de todas estas alteraciones ecológicas. Consecuentemente, debemos aceptar nuestra responsabilidad y hacerle frente a estos problemas. Si queremos dejar a nuestros hijos un ambiente saludable, agradable y espacioso, empecemos por educarlos en el sentido de respetar a la naturaleza. La fuente inmediata de contaminación ambiental es el hogar, al producir residuos sólidos orgánicos, es decir, basura doméstica. La manera directa y sencilla de manejarla es en la producción de composta, resultado del proceso de humidificación de la basura orgánica. Lo primero que se debe hacer es separar la basura inorgánica de la orgánica. La primera se canaliza hacia sus recolectores, la segunda hacia la producción de composta, sustratos y o abonos orgánicos para la nutrición de los cultivos. La transformación de la basura orgánica en una composta sigue los siguientes pasos. Amontonar la basura, de preferencia triturada. Aplicar agua si se necesita. Enfriar con traspaleos y agua las veces que sea necesario. Reposar para que madure la composta. Cada 15 días, volver a traspalear y humedecer. Cuando tenga la textura y características físicas del suelo, ya está lista. Cultivo de hortalizas a nivel doméstico. Para que las familias tengan una alimentación sana, necesitan, entre otras cosas, el consumo de productos naturales como fuentes de vitaminas, minerales y fibra, entre ellos hortalizas, cereales, frutas frescas y secas. Especies a cultivar. La opción más práctica que está al alcance de todos es cultivar hortalizas, sobre todo aquellas que se consumen en verde, espinacas, acelgas, lechugas. En un lugar asoleado del jardín de la casa de 1 por 2 metros de ancho y largo, se aplican 8 kilogramos de composta seco. Se mezcla con la tierra de los primeros 20 centímetros de profundidad y se riega con el agua suficiente para que se humedezca la mezcla tierra-composta. Una vez preparada la tierra,
Se procede a la siembra de la semilla, cuidando de que no quede demasiado enterrada. Es mejor que quede en la superficie, ligeramente cubierta con la tierra. Si se seca demasiado el suelo de la superficie donde están las semillas, con una regadera se da un riego ligero, sobre todo por las noches o en la mañana, continuando con esta práctica hasta que las plántulas se enraicen completamente. Después, se aplican riegos ligeros 2 o 3 veces por semana, dependiendo de las necesidades del cultivo. Desde un punto de vista práctico, y debido a su buen nivel nutritivo de sus hojas, se recomienda el cultivo de acelgas, pues a esta especie se le puede cortar las hojas que han llegado a su máximo crecimiento, con la ventaja de que la cosecha puede durar 1 o 2 años sin necesidad de estar sembrando continuamente, como sucede con otras especies hortícolas. Tal vez lo más recomendable es sembrar 10 plantas de cada especie, tomando en cuenta que sean compatibles. Si no se dispone de un espacio suficiente en el jardín, se puede construir un bancal con las dimensiones adecuadas al espacio disponible, pero con 30 centímetros de profundidad y 1 o 2 perforaciones en el fondo para drenar. El bancal se protege con plástico para evitar que se moje. Enseguida se llena de la mezcla suelo-composta, se riega y se siembra y se procede como en el caso anterior. Bien, doctor, en este sentido importante la temática que se señala, dado que en las cápsulas se hace énfasis en la relevancia de los residuos sólidos, de esta separación de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, con la finalidad de esta transformación en composta, como un factor que permite disminuir estos efectos de lo que ya vemos como el calentamiento global y el consecuente cambio climático. En este sentido, José, me gustaría iniciar preguntándote, ¿nos puedes puntualizar qué son los residuos sólidos orgánicos? Los residuos sólidos orgánicos, bueno, como dice el nombre, residuos. Todos aquellos residuos que provienen de las plantas y de los animales, ya sea de las hojas, de los tallos, de las ramas, de los frutos, de las flores. En el caso de los animales, pues básicamente el estiércol es el que se considera como un residuo sólido orgánico. En este sentido, José, ¿qué importancia tienen estos materiales? Bueno, estos residuos sólidos orgánicos tienen importancia porque así como se han venido manejando hasta la actualidad, van a contaminar el ambiente. Considerando que se descomponen, digamos, a cielo abierto, por un lado el desprendimiento de gases, en parte gases con efecto invernadero como el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano, que llegan a ocasionar precisamente el calentamiento global y consecuentemente pues el cambio climático. Creo que el mensaje va dirigido en parte a las amas de casa, a las familias, a los integrantes de una familia, porque una gran cantidad de basura orgánica es generada precisamente en los hogares y la invitación es precisamente para que lleguen a procesarla y llegar a producir los abonos orgánicos a través de las compostas que se derivan de estos materiales. José, hay diferentes tipos de estos residuos. ¿Nos puedes señalar cuáles son? Bueno, de estos residuos, como ya indiqué, en el hogar tenemos los residuos de las comidas, de los frijoles, del arroz, de la sopa en general. Por otro lado, las cáscaras de las frutas, las hojas de las hortalizas. Entonces, esto es, digamos, un residuo doméstico, pero si nos vamos al campo, pues también tenemos los esquilmos agrícolas, las pajas, los rastrojos. Entre los residuos industriales, bueno, pues tenemos la cachaza de caña de azúcar, que se llegan a producir miles de toneladas de este material que bien pueden utilizarse para preparar compostas de muy buena calidad
para posteriormente utilizarlas para fertilizar o abonar los jardines o cultivar hortalizas que se consumen en el hogar. La ventaja sería que prácticamente tendríamos hortalizas orgánicas muy saludables y además con un sabor, pues el sabor original. Claro que sí. ¿Está clasificada como un residuo sólido orgánico la basura doméstica? Entonces, pues básicamente la basura doméstica es eso. En otras ocasiones me han preguntado que si los huesos de la carne, las cáscaras de huevo se pueden compostear. Bueno, los huesos, pues allí es difícil que lleguen a compostearse porque van a pasar muchos años en que esos materiales se degraden. La cáscara de huevo, bueno, por su composición, que prácticamente sería un carbonato de calcio, pues habría que desmenuzarlo y de preferencia molerlo para que pudiera interactuar con los demás componentes y pueda aportar su contenido de calcio, que sería muy favorable para las plantas. José, ¿nos puedes comentar qué manejo se le debe dar a la basura doméstica? Bueno, son dos aspectos, o más bien dos técnicas que se pueden canalizar precisamente para la producción de compostas. A ver, la primera sería en un tambo, digamos de unos 30 a 50 litros de capacidad, con agujeros que tenga a lo largo del tambo precisamente para airear. Ahí se va depositando la basura y cada semana se le da una vuelta para que se ventile, y si requiere un poquito de agua, pues se le pone pero demasiado poquita para que no vaya a exceder y nos llegue a ocasionar otro tipo de descomposición. De esta manera, ya una vez que se llena el tambo, cada semana se le debe dar una vuelta y ver si le falta humedad. La humedad que debe tener es que agarra un puño ya del material en proceso de descomposición y se aprieta, y al escurrir 1 o 2 gotitas, esa es la humedad que debe contener. Entonces, el manejo que se le debe dar a esta basura orgánica en todas las casas es para producir ese tipo de composta. Otra manera de producir la composta es por allí en el terreno, en el jardín, hacer una excavación y enterrarla y taparla, ya olvidarse de ella. Ahí solita se va a formar la composta. Ya posteriormente, si uno desea, la saca y la aplica por allí, bueno, en las plantas, en el jardín, etcétera. José, aquí nos traes algunos residuos orgánicos, en este caso. ¿Nos puedes explicar qué implica o cuáles son las etapas, en este caso, del compost? Entiendo, ¿verdad? Cómo se llega hasta el compost o el uso de estos residuos orgánicos. Aquí lo que estamos viendo, en primer lugar, aquí el primer platillo a la derecha, ¿verdad? Pues son las cáscaras de frutas, que pueden ser también de verduras, o la basura orgánica, los desperdicios que salen de las diferentes casas. Siguiendo más o menos lo que les dije de ponerla en un tambo, en unos 2 meses más o menos la basura estaría en proceso, pero se ve cómo está avanzando, cómo los hongos, los microorganismos están descomponiendo a esos materiales y poco a poquito van degradando las moléculas orgánicas que tiene para transformarlas finalmente en lo que conocemos como ácidos húmicos. Finalmente, ya después de unos 4 o 6 meses, tenemos una composta ya que se puede utilizar directamente para sembrar o cultivar las hortalizas que nos interesen. En este caso aquí pues tenemos una plantita de jitomate en ese tipo de material.
¿En cuánto tiempo llegamos de esta segunda etapa de descomposición a lo que ya es esos ácidos húmicos que comentas? ¿Cuánto tiempo pasa a esa tercera etapa? Bueno, va a ser variable, esto va a depender del tipo de residuo. Si se trata de este que tenemos aquí, que serían las cáscaras de frutas y hortalizas, yo calculo que más o menos en unos 3 meses ya está lista la composta para utilizarse. En este sentido, José, ¿nos puedes definir qué es el compost o la composta? ¿Nos puedes definir el término? Bueno, el compost, que sería lo correcto, compost y no composta. El compost es un material orgánico que tiene todas las características químicas, físicas, fisicoquímicas para el cultivo de las plantas. Tiene un buen contenido de los elementos que necesitan las plantas para crecer, precisamente porque provienen de las plantas que absorbieron estos elementos y ahí están contenidos. Entonces lo único que estamos haciendo es reciclar estos materiales para que las plantas vuelvan a absorberlos, disminuyendo un poquito la contaminación. Entonces podríamos decir que es un material para abonar los terrenos en diferentes dosis, dependiendo del tipo de hortaliza que se vaya a utilizar y del tipo de terreno también. ¿Cuál sería, José, la diferencia entre un compost y un abono orgánico? Un abono orgánico, digamos, es un material más completo, nutrimentalmente hablando. Un compost se aplica más con la finalidad de modificar la estructura, las condiciones físicas del suelo para que las plantas puedan extender con más facilidad sus raíces y no precisamente como una fuente de nutrimentos. Claro. En el caso del abono orgánico, ahí sí es una fuente de nutrimentos la que se está aplicando. A partir de un compost se puede preparar un abono orgánico. Muy bien. ¿Qué cantidad de compost se recomienda aplicar en este caso para las plantas de un jardín en este? De acuerdo a las investigaciones que hemos realizado en los últimos años, pues hemos sabido que la dosis, la cantidad correcta que se debe aplicar serían 4 kilogramos de compost seco por 1 metro cuadrado. Entonces yo marco 1 metro cuadrado, distribuyo los 4 kilogramos en la superficie y luego con una pala, con un asadón o con lo que yo pueda por ahí en la casa, voy a mezclarlo con los primeros 20 centímetros del suelo. Y ya estando ya mezclado, ya se puede sembrar. Claro. La hortaliza o la especie que uno vaya a cultivar. ¿Qué ventajas, José, tiene aplicar el compost como abono? Bueno, yo creo que son varias ventajas. Una es que vamos a evitar el uso de fertilizantes químicos que precisamente su producción quema combustibles fósiles. Su preparación emite una gran cantidad de gases con efecto invernadero. Aquí lo importante hay que entender que no precisamente es el fertilizante el que nos va a contaminar, sino cuando se está sintetizando, cuando se está produciendo el fertilizante, estamos utilizando energía que proviene de un combustible fósil, ya sea petróleo, gasolina, diésel, etcétera. Pero el petróleo hace 10 o más millones de años estaba en el ambiente en forma de plantas, en forma de seres vivos hace 10 millones de años o más. Y entonces la atmósfera de aquella temporada, de aquella época, tenía una cantidad de carbono en el aire, en el ambiente. Y con la quema de ese petróleo actualmente estamos transportando el carbono de hace 10 millones de años a la atmósfera actual. Entonces ahí que el calentamiento global. Hay que indicar que al haber más dióxido de carbono, precisamente estas moléculas del dióxido de carbono absorben la energía, el calor
del sol, y entonces por eso hay más calor en la atmósfera, el calentamiento global. Y de ahí el cambio en el clima, ¿verdad?, que estamos experimentando de alguna manera, pues como sí, consecuencia de esto. Digamos que a partir de la revolución industrial, más o menos, empezaron a emplearse, digamos, los vehículos, los motores de combustión interna, y pues son los que queman los combustibles fósiles. Y entonces de ahí hacia acá pues se ha incrementado bastante la concentración de CO2 y otros gases en la atmósfera. Uno de los problemas que se tiene con uno de ellos, que es el óxido nitroso, es que este sube hasta donde está la capa de ozono, y entonces reacciona con el ozono, y entonces hay mayor penetración de radiación ultravioleta y otras. Generando esto que se menciona mucho, el efecto invernadero, ¿verdad? Lo que se comenta como efecto invernadero, sí, como consecuencia de estos gases, de la emisión de estos sí, gases. así es. Muy bien. Bueno, a ver, viene el sol, la luz del sol. Es una mezcla, digamos, de diferentes ondas. Calienta la superficie. Por radiación, este calor empieza a subir y empieza a calentar el CO2. Entonces ahí es cuando viene este efecto. Eso es. Regresando nuevamente a la temática, a la cuestión del compost, de este elemento de la generación de compost, nos señalabas entonces, José, que se puede emplear el compost como abono en la producción de hortalizas. ¿Para qué tipo de hortalizas sería recomendado? Bueno, de acuerdo a la experiencia que hemos adquirido, hay hortalizas que prácticamente son perennes, hay otras hortalizas que son anuales, hay hortalizas de hoja, hay hortalizas que crecen demasiado altas. Entonces, en primer lugar hay que ver qué tipo de hortalizas son las que pueden ser compatibles, que no se estorben, que no se sombreen unas con otras. Y entonces las hortalizas de hoja considero que son muy apropiadas para este tipo de material. Yo prefiero mucho la acelga porque es muy nutritiva, tiene un buen contenido de proteínas, tiene antioxidantes, tiene hierro, ácido fólico, bueno, tiene una composición nutricional para el organismo humano muy buena, y se le puede estar cortando casi todos los días 1 o 2 hojitas por planta, 1 año, 2 años, 3 años y sigue la misma planta. En cambio, otra hortaliza como la lechuga, bueno, se le puede cortar también de hojas, pero pues llega a su fin, a su ciclo, y pues hay que poner otra plantita. Claro. Y eso es rápido, en unos cuantos meses. También la espinaca, a ver, tenemos el repollo, ¿qué otro? La coliflor, el brócoli, son especies que se pueden cultivar. Al final de cuentas, el organismo necesita de varios tipos de alimento. Entonces la sugerencia sería poner, no sé, unas 10 plantas de cada especie, de las compatibles. 10 plantas de acelga, 10 plantas de espinacas, 10 plantas de lechuga, 10 plantas de cebolla, 10 plantas de repollo, y distribuirlas precisamente para que no se estorben unas con otras. De esta manera, y todos los días, la familia tiene una dieta muy variada en cuanto a vitaminas y minerales, antioxidantes y todo eso que está de moda, los nutracéuticos. Eso es. ¿Cuánto tiempo, José, dura el efecto del compost como fuente de nutrientes? Pues más o menos unos 6 meses. Yo creo que es necesario o mezclarlo con un compost nuevo o cambiarlo completamente, porque pues es un material orgánico que se está degradando y su volumen se va reduciendo, de tal manera que llega un momento en que pues ya las raíces ya necesitan más compost. Muy bien. ¿Es necesario aplicar algún fertilizante químico con el compost al fertilizar un cultivo? Bueno, aquí debemos pensar de que la idea
El mensaje es llegar a producir hortalizas orgánicas. Es cierto que un compost no tiene todos los nutrimentos que se requieren para el completo crecimiento de una planta. Hay que entender que una planta requiere de 18 elementos para su crecimiento y el compost no los tiene todos. Entonces lo que debemos hacer es, cuando se vaya a empezar el proceso de compostaje de estos materiales, como pues estas cáscaras, esta basura orgánica, le podemos agregar roca fosfórica, que es un mineral, una piedra molida, un polvo. Se le agrega, bueno, al 1%, al 2%, ya dependiendo del tipo de material que uno va a compostear. Se le puede agregar dolomita, es un tipo de cal que, bueno, aquí cerca, aquí en Ciudad Guzmán, por allá hay caleras que la producen, y tiene calcio y tiene magnesio. Podemos utilizar la harina de pescado como una fuente de nitrógeno, de fósforo, de calcio también, y le da un buen nivel de nutrimentos al compost. Eso es. Para acelerar el proceso del compostaje, se le puede agregar, digamos, un inóculo de levadura de cerveza. De esta manera, en 2 semanas, prácticamente ya se puede utilizar para sembrar pues la especie que uno quiera. En este sentido, lo que nos comentabas en relación a la generación o de este compost para abonar en relación a hortalizas y demás, manejas bancales, estos bancos, ¿verdad? Se manejan este tipo de bancales. ¿Nos puedes comentar, dada la importancia y los espacios con los que contamos en la actualidad, ¿verdad?, que son tan reducidos, cómo es y cómo se genera un bancal? Realmente es un problema en la actualidad poder disponer de un espacio suficiente para tener un jardín agradable. Un jardín pues son los pulmones de una casa, un jardín donde hay muchas plantas, muchos arbolitos. La gente ahí se enferma poco. Desgraciadamente, en las casas no hay el suficiente espacio, mucho menos va a haber para plantar hortalizas que requieren de sol. Para esto hemos sino ideado la manera de cultivar esas hortalizas utilizando las compostas que se han estado, bueno, que se pueden preparar con la basura orgánica. No es más que un bancal, no es más que un cajón con patas, para que no esté directamente pegado al suelo. De esta manera es muy manejable. Se puede regar, se pueden hacer las labores que son pertinentes al manejo de las hortalizas. Entonces, de acuerdo a las dimensiones que hay de las tablas que venden en las madererías, que serían 240 por 30 centímetros, entonces podemos utilizar las dimensiones de 1,20 por 60 y por 30 de profundidad. Entonces tenemos ya un cajón aquí, y al cual se le va a llenar con el compost, con la composta, mezclado con tierra, para lograr tener una producción adecuada de las hortalizas que uno desee, bueno, en su casa. El cajón como es de madera, entonces hay que cubrirlo por dentro y claro por fuera con un plástico para que no se humedezca y no llegue a podrirse tan rápido. Hay que ponerle una manguerita, digamos, para que desagüe. Ya sea cuando llueve o cuando uno riega, que se le pasa la mano en el agua, pues que no se acumule, sino que escurre y allí está goteando, y después esa agua reutilizarla para volver a regar. Claro. Pues muy interesante la temática. José, no sé si quieras hacer algún comentario final antes de cerrar con esta emisión. Bueno, algo importante de este bancal es que se puede tener incluso hasta en la sala como adorno. Se ve las hojas verdes brillantes, agradan a la vista, un buen paisaje.
nada más que si se pone junto a la ventana sería conveniente para que penetre un poco de luz. No es necesario que tenga todo el día luz, con unas cuantas horas que le dé la luz del sol, sino directa, de perder el reflejo de la luz, esto es bueno. Entonces, a mí me ha resultado en mi casa, que es la suya, me ha resultado muy favorable tener este tipo de bancal con las hortalizas que se consumen diariamente. Pues muy bien, José, y muchísimas gracias por tu participación en tu programa. Pues yo les agradezco a todos y al público. Si tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, con toda la confianza del mundo pueden visitarnos, pueden venir aquí al CIDIR, frente al Jardín de la Paz. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias, José. Finalmente, si usted tiene algún comentario o sugerencia, por favor comuníquese con nosotros a nuestra página web www.cidirmich.ipn.mx o a nuestro correo electrónico difusioncidyrmich@ipn.mx. Además, permítame comentarle que los programas anteriores los puede ver a través de la página del CIDIR. Gracias a todo el equipo de trabajo que ha hecho posible esta transmisión, y a usted lo esperamos en una emisión más de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. Que tenga una excelente tarde. Presencia Politécnica en Michoacán.